Buenos días, collacios y collacies. Hoy estamos en otro capítulo del consultorio de Maggie. Hoy acaba de pasarme el mío director, Marcos, una entruga de ultimísima hora. Trátase de nada más y nada menos que el mío collacio Celso de la Folguera, que me dice, aquí la tengo, bueno, bien rebotado nada más este guaje de la temporada pasada de la pizza con piña. Magui, ¿tú qué opinas de les pises de piña? ¿Estás a favor o en contra? ¿No te parece que ya lleve viejo y pasado de moda? Y ahora pues quiere hacernos una entruga un poco más complicada. Diznos, ¿qué piensas de la vainilla? ¿No crees que ya valió la mentira y que no gusta a nadie? Y después, soy Celso de la Folguera. Que no sé si quedó claro. Vale, la vainilla. La verdad es que este rapaz siempre nos saca unos temas espinosos aquí para tratar, como si no tuviéramos ya suficiente con el trabajo, les perres y demás. Entonces, diznos la vainilla. Bien, la pizza con piña y la piña con pizza fue un fracaso absoluto, porque la mayoría de la gente no le gusta, la mocedad pasa de ello y es algo para excéntricos. Entonces, la vainilla, bien, tengo que deciros que entró a una heladera de aquí de Xixón y díxome que los helados de vainilla no se venden nada, que la gente siempre los pide de nata, nata con fresa, nata con chocolate, nata con y la vainilla nada. Entonces, la vainilla, bu, dicen bu o dicen puar. Yo decía buar. Entonces, nada, que tú si quieres ser un rapacín a la moda como Celso de la Folguera, no pidáis vainilla, sobre todo si estáis con el mozo o la moza, la vainilla nada de nada. Antes, la época de nuestros pasos igual estaba muy de moda la vainilla, porque venía de esto de Francia. Ahora la época de Francia ya pasó, ahora estamos con los americanismos, así que eso, la vainilla nada. Aquí tenemos otra entruga que es también bastante difícil, porque esta entruga es de una persona un poco extraña, que nos dice, ¿cuál es la mejor forma de cometer un crimen sin que nadie se entere? Non lle pa min, lle pa un collacio. Y esta pregunta lle de random, o sea, lle del señor X. La verdad es que dende Pli Presta non tenemos ninguna responsabilidad civil acerca de las entrugas que nos mandáis. O sea, que esta entruga vamos a respondela, pero non nos facemos responsables de si vais a hacernos caso, si no vais a hacernos caso, si vais a estar sollertes ou non. Entón, la mellor forma de cometer un crimen sin que nadie se entere é non cometelo. Pero bueno, si lo vais a cometer, pues en tal caso que sea de noche, que sea selequino, clavéis un puñal a alguien por la espalda, quitáis la alarma, pero previa vigilancia. Después, con un cuchillo, facéis así en la espalda, que su muestilla morrió, y después salís pitando de la casa. Pero cercioráis de que morrió, vaya, que non reviva, ¿vale? Porque como reviva y vos vea la jeta, pues vais a ver quién sois. Asina como un casco espín, no, con un mascarito, como los que había de época del COVID. Asina de Spiderman, ¿vale? Pero tenéis que decir que no sois Spiderman, que sois un doble, no vaya a ser que después aparezca Spiderman de verdad y acabe entre reyes. En la noche, selequino con un cuchillo, fas cataplas asina con el máscaro, fas así, pero fuerte, fuerte. Y ya salís. Que no vos pille la policía. Esta entruga, a mí ya porque a mí me la manden, Vale. A mí esta entruga está muy bien porque se acerca Halloween, la noche les animes. Sí, porque estoy haciendo así, no sé. Como aquí estamos en Asturias, no estamos en los Estados Unidos, pues decimos que lo que lleno eso, ¿no? Y lo que lleno eso para ellos es Halloween, para nosotros y nosotras y el Samaín. La noche de animes, de nada, del pumpkin ni nada de nada. Así que con esta entruga tan samaína afinamos. Vecinos, chao.